yo cuando estuve en el Poder Judicial, en estas causas, los obstáculos fueron enormes, Enorme. la cantidad. Todos los días era un obstáculo. No te dejaban sacar fotos tampoco de... No, sí, ahí no sé, pero después fui y la saqué igual. Igual sacaste. Sí. Pero sí, eran todos obstáculos. Era todo quiero hacer tal cosa y esto lo voy a hacer porque tengo autoridad para hacerlo, pero era un desafío continuo. Cuando debería ser, no, eso no debería ser así. ¿Eso en Argentina no pasó así? En Argentina, para empezar, había unidades de investigación, o sea, y además hubo un gobierno o dos gobiernos, si se quiere, que dijeron esto es una causa nacional. Acá nunca se dijo eso. Se pidió perdón. Acá se pidió perdón porque la sentencia de Hellman dijo que había que pedir perdón. Pero fue un acto formal. O sea, por un lado tenías eso y por otro lado tenías un presidente que decía que eran unos pobres viejitos. Pero porque sea viejito no quiere decir que sea bueno. Porque además, las cosas que hicieron fueron tremendamente crueles y horribles. Y sin embargo, esos discursos así generan la duda y el desconcierto en la sociedad de decir, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Me cuentan? Mariana, han aparecido creo que 6 cuerpos hasta ahora, ¿verdad? Sí. 5 cuerpos. En un plazo entre uno y otro bastante largo. Y el primero 2006 y el último ahora. Las fechas de aparición y este lapso entre uno y otro, ¿se debe a las dificultades arqueológicas o se debe a alguna otra razón? A muchas dificultades, a muchas. Por un lado, primero para localizarlos, ¿no? Para tener datos. Por otro lado, porque la propia ingeniería de búsqueda muchas veces fue demorada por problemas burocráticos, si se quiere. Bueno, si era un convenio entre la universidad, de donde provenían los antropólogos, y la presidencia o el poder ejecutivo, por allá el convenio se terminaba y había que renovarlo, pero se demoraba, entonces pasaban un lapso en que no había búsqueda porque no había un sustrato burocrático que lo sostuviera. O sea, cosas que vos decís no podría ser, tendría que ser algo que estuviera absolutamente aceitado. Por eso digo que un Estado que no ha reconocido y no es proactivo en esa función. Después hubieron obstáculos que instalaron, supongo, los militares en establecer drones o en hacer una amenaza de una bomba o un explosivo en un lugar, en los mismos lugares de búsqueda, o cuando ingresaron a la oficina o al lugar donde estaban los antropólogos, donde tenía todos sus archivos y les robaron cosas, o sea, amenazas. Ese tipo de obstáculos que también hubiera sido bueno que desde el Estado hubiera habido una voz, desde el Poder Ejecutivo hubiera habido una voz muy firme de decir esto no se tolera. Ese comando Barnex no hay nada. Nada, pero antes del comando Barnex hubo otro, yo todavía estaba, hubo una difusión de un video en donde había unos supuestos militares enmascarados donde amenazaban a los jueces, a los fiscales, qué sé yo, íbamos a hacer esto y lo otro. Obviamente que no hicieron nunca nada y los del comando Barnex tampoco iban a hacer nada. Pero no ha habido un posicionamiento muy firme, debería haber habido, diciendo, bueno, esto no se tolera, el Estado tiene que avanzar en la búsqueda del Estado, o sea, algo muy claro. Acá pasó mucho como que, bueno, esto es un problema del Poder Judicial, como hay delitos, los tiene que resolver el Poder Judicial, listo, nosotros seguimos trabajando en la cotidianeidad de la política y de las cuestiones del Estado. Yo no digo que todos los organismos se focalicen en la búsqueda, pero no era un problema del Poder Judicial solamente. ¿Cómo viste este episodio Menéndez, Manini, la destitución, Escapurga?
Tabaré. ¿Cómo lo ves así a la distancia? Es casi un año de esto, ¿no? ¿Cómo lo viviste eso? Y bueno, ahí queda nuevamente en evidencia que Gavazo y otros militares de ese grado, de esa jerarquía, del involucramiento que tuvieron en la época de la dictadura con las graves violaciones de derechos humanos, saben todo, saben lo que hicieron, saben quién lo hizo y no hablan, pero o dicen solamente lo que tienen ganas de decir. Yo creo siempre que estos militares, por más años que tengan encima, lo que ellos han desarrollado desde siempre ha sido la inteligencia militar, y para ahí no importa que tengas más años o menos años, la inteligencia militar la siguen desarrollando. Entonces, decir o hacer algunas cosas y decirlas en un ámbito y no en otros tiene una explicación desde en esa lógica. Y este último decir de Gavazo, él podía calcular todos estos pasos del ajedrez que vinieron después, lo de Toma, lo de Tabaré, todo eso. Y tal vez que sí, él estaba hablando a sus naturales en un tribunal de honor, no estaba, él eso mismo no lo dijo en la justicia, y dijo, esto no lo dije en la justicia, se lo digo a ustedes que son militares también. ¿Cuánto vínculo tiene esto con un Manini que después salió a decir cosas porque también calculaba que ya había tironeado mucho de la cuerda, ¿no? En los posicionamientos sucesivos que tuvo en relación a la autoridad de un presidente que termina destituyéndolo? Bueno, eso no lo sé, capaz que con los años lo podemos saber. Yo creo que no hay tanta lejanía, pero bueno, a mí me parece bien que el presidente lo haya destituido, pero ya en la designación de un tipo con esa forma de pensar ya te habla de un error de un gobierno democrático. ¿Cómo llegaron a designar a esta persona como comandante? Cuando murió el panegírico de Manini, cuando murió el ministro de Defensa. Sí, Huidobro. Claro, fue el que lo propuso. Lo propuso. Ahí hay como otra cosa agregada, ¿no? Digo, estuvo en el gobierno integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que en su momento fueron los que se enfrentaron a los militares, o sea, fueron los que protagonizaron esa lucha armada que duró muy poco y que ya estaba terminada antes de empezar la dictadura, ¿no? Pero sirvió esa historia del enfrentamiento para justificar la dictadura y hasta el día de hoy, ¿no? Pero por otro lado también el MLN también hace una lectura de su enfrentamiento con los militares en una cuestión de conflicto, en donde la forma en que se analizan las conductas de un lado y del otro se analizan en función a bandos en una guerra o en un enfrentamiento, que no es lo mismo que nosotros tenemos que vivir, ni tenemos por qué leer el resto de la sociedad. Y además en esa historia queda por fuera toda la sociedad y obviamente todas las víctimas y todo lo demás. El MLN ha sido muy excepcional que integrantes del MLN hagan denuncias de sus violaciones a los derechos humanos. Los que siguen en la concepción de ese momento, ¿no? Hay muchos que se han disgregado de esa posición y participan en denuncias, por ejemplo, de torturas, pero es mucho más orgánico que el Partido Comunista haga denuncia de sus víctimas y se preocupe por el avance o los progresos o los obstáculos de causas de sus víctimas, de las víctimas que pertenecían al Partido Comunista o de las que pertenecían a otros grupos políticos, que las que pertenecían al MLN, porque consideraban por aquello de que, nosotros sabemos a lo que nos opone. Ustedes y el resto de la sociedad, porque eso para mí es muy enojoso, porque el resto vivimos también la dictadura. Entonces, si tú perdonas a tu agresor, perdonarlo individualmente, pero en tu cargo de presidente o de ejecutivo, no podés hacer eso para el resto de la sociedad. Eso no se puede hacer. Y eso ocurrió, entonces fue generando eso, que la sociedad viera esto como un conflicto entre dos bandos, y ¿cuándo se va a terminar este lío? ¿Cuándo van a dejar esto por de lado? Y eso, y entonces no se avanzó en conocer
el grado de vulneración y la masividad de vulneración que fue la dictadura, y cómo abordó a los diferentes, a la sociedad en total, y cómo intentó instalar un modelo de sociedad bajo determinados conceptos en donde estábamos todos incluidos. No era solamente el MLN versus, no, eso fue una parte de la historia, que además fue predictadura, ¿no? Mariana, ¿dónde estamos acá? ¿Qué es este edificio? Esto es una casa de la época colonial, de una familia, digamos, patricia, una familia de alta sociedad, que en el año 1970 se la vendió al Ministerio de Defensa. ¿Qué familia era? ¿Sabes el apellido? Sáenz de Gallinal. Sáenz de Gallinal. De Gallinal. Sí. Se vendió por el Ejecutivo instala acá en el 70 el Servicio de Información de Defensa. Y Servicio de Información de Defensa, que es un organismo central, desarrolla una función central en la época de la dictadura, porque es el organismo que organiza la represión, o sea, las políticas represivas, tanto la vigilancia, la persecución, la detención, junto con lo que fue después también la OCOA. La OCOA eran como organismos más de ejecución, ¿no? La OCOA eran los organismos de coordinadores, bueno, ahora me olvidé, organismo de coordinación de la lucha contra la subversión. El país estaba dividido en 4 partes, cada una de las partes tenía su OCOA, que eran como los brazos ejecutores de las políticas represivas. El CID a su vez se vinculaba en el exterior con otros organismos similares al suyo, como era la CIDE en Argentina, como era en Chile la de Contreras, la DINA, como podía ser creo que el DOPS en Brasil, no me acuerdo bien, y bueno, en Paraguay no sé cómo era el símil pero eran organismos de inteligencia que por supuesto los vinculaba el Plan Cóndor también, ¿no? Bueno, el CID entonces tenía acá sus oficinas, en esta parte de arriba eran las oficinas de los militares de alto rango, estaba conformado por creo que eran tres militares de alto rango que estaban acá, y en el año 76 ya el CID estaba mudándose, sus oficinas se las estaba llevando para otro lado, utiliza este lugar como centro de detención. Estaba haciendo la detención masiva de uruguayos, o sea, en Uruguay hubieron operaciones focalizadas a determinados grupos políticos. En el 76 se focaliza, ya había empezado contra el Partido Comunista en el 75, en el 76 se focaliza en Argentina contra el Partido por la Victoria del Pueblo y Grupo de Acción Unificadora. Muchos son detenidos, otros tantos logran salir y exiliarse, y otros son muertos, ¿no? Bueno, entonces algunos son muertos en Argentina, otros son detenidos, llevados, en este caso la historia de acá son uruguayos detenidos en junio-julio del 76, llevados a Automotores Orletti, el centro clandestino de detención que tienen allá, uno de los tantos. Bueno, y ahí pasan unas semanas y los traen, o sea, los tienen secuestrados ahí, los traen acá, son 24, dentro de los cuales eran todas personas jóvenes, 20 y algo de años. Había un periodista, Enrique Rodríguez Larreta, que iba tras su hijo, que había sido también secuestrado, entonces en querer saberlo termina siendo también el detenido, pero bueno, lo ve a su hijo y viene con ese grupo. Ahí Enrique Rodríguez Larreta tenía 40 años aproximadamente. Los traen por acá, los dejan, los ingresan, o sea, esto está modificado, toda esta cuestión de vidrio no existía, por supuesto. Los tienen acá varias semanas secuestrados en el lugar que ahora es sitio de memoria, hasta que finalmente los obligan a participar de una historia que es la que dan esa versión hacia en público, a la prensa, ¿no? O sea, la sociedad conoce una historia que es la historia que se dio en ese momento, donde estas personas aparecían como alquilando, viviendo en un
una casa de balneario acá en la Costa de Oro, chalet que habían alquilado obviamente los militares. Los detienen en ese lugar, incautan unas armas que por supuesto las habían puesto antes ellos, pero bueno, en la noticia policial que está en la prensa televisiva y escrita, estos eran unos sediciosos que venían a reorganizar la guerrilla y por lo tanto iban a realizar una serie de actividades subversivas, armadas, etcétera, y por lo tanto los detienen y en función a esa imputación los encarcelan. La información dice que eran 63, en realidad acá hubo 24. Se sabe que hubo otros detenidos efectivamente de este mismo grupo político, y estos otros, los que restan, están desaparecidos. Estos que fueron 24 sobrevivieron porque fueron encarcelados y bueno, todos sobrevivieron, y son los que cuentan lo que pasó acá. En esa narrativa también cuentan que vieron a una mujer joven con un bebé, que después logramos saber que era María Claudia con Macarena Hillman, y también escuchan niños jugando que eran los hijos de Julien Grisonas, que era un matrimonio que mataron en Argentina, que están desaparecidos, también eran uruguayos. La niña tenía 1 año y medio y el niño tenía 4 años, los traen para acá y no se sabe por qué razón, luego los llevan hasta Chile y en una plaza de Valparaíso los abandonan. Esos niños son luego adoptados por una familia chilena y bueno, vivieron ahí. El año pasado vinieron a visitar el lugar. Entonces bueno, el relato del sitio es el relato de eso que ocurrió acá y bueno, y se relata en un marco de un contexto histórico donde se cuenta qué era lo que estaba pasando, se cuenta por información escrita qué era lo que estaba pasando en el resto de América, cómo esto se enmarca en un contexto represivo general, tanto de Uruguay como de Argentina, en un vínculo muy estrecho en lo que fue el Plan Cóndor, como en Chile, en fin, etc. Y bueno, y antes de que nosotros nos enteráramos de eso, de esta historia se entera el mundo, digamos, externo, porque el periodista que estaba buscando a su hijo y que lo encuentra acá, cuando los demás son encarcelados, él, como realmente no tenía ningún vínculo con este grupo político, lo liberan, él se va para el exterior, hace un informe muy detallado de lo que vivió desde su detención, el pasaje por automotores, cómo funcionaba esto, etcétera, etcétera, y lo entrega a Amnistía Internacional y es objeto de denuncia internacional sobre lo que estaba ocurriendo en Uruguay. Concomitantemente con eso, en realidad los militares querían desarrollar esta historia, justificar sus acciones represivas, porque Estados Unidos estaba reviendo la ayuda económica que le estaba dando a los países de América. Se estaba discutiendo en el Senado de Estados Unidos mantener esa ayuda económica, y esto era como un elemento para justificar que los siguieran asistiendo. De todos modos, esa ayuda económica se cortó y bueno, y empieza también a tener como mucho más fuerza las denuncias de violaciones a los derechos humanos en América, en Uruguay, en Argentina. Argentina ingresaba recién al periodo dictatorial con la dictadura en el 76, pero esto ocurre en junio, julio, y en mayo era que habían matado a su hermano Miguelino Gutiérrez Ruiz, o sea, que también generó una fuerte noticia, ¿no? Digo, eran parlamentarios que estaban en Argentina. Así que bueno, poco es todo lo que se cuenta. Muchas gracias. ¿Alguno quiere preguntar algo a partir de esto?